espero que por lo menos de Romanos 1 a 4 ya no les cueste tanto trabajo. Yo creo que ya más o menos están un poco más familiarizados, ¿cierto? Yo les he presentado un esquema y todo este esquema lo he empezado acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque cuando hable yo con alguien debo de enfatizar el Evangelio. Y entonces este verso siempre lo tengo en la mente porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hay una razón por la cual él no se avergüenza del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, hay un énfasis en Pablo a apuntar hacia el Evangelio. Y entonces lo que él hace en Romanos es introducir el Evangelio y comenzar a mencionar ciertos elementos del Evangelio. Entonces, yo les expliqué un esquema que es más o menos Dios, hombre, Cristo y respuesta. Es más o menos un esquema simple con el cual yo puedo hablar del Evangelio. Hay otros esquemas, por ejemplo, creación, que es muy similar. Creación, caída, redención y consumación. Pero no sé si miran la similitud entre este y este. ¿Sí miran? Más o menos. Dios, Pablo, ¿con qué comienza en Romanos capítulo 1? Con el Dios de la creación, ¿verdad? Porque los paganos o las culturas paganas de todo el mundo presentan su idolatría y habla acerca de cuadrúpedos, de animales, de bestias, de cosas que el hombre se ha hecho imagen de y se ha creado su propio Dios a su propia imaginación. Entonces, habla de la creación, la caída del hombre. El hombre es pecador. El hombre el hombre nunca es condenado por rechazar a Cristo. Cristo es su única salida, ya está condenado. Y muchas veces eso se nos va de la mente a nosotros. Pensamos que la gente está en un estado intermedio y no, están condenados. Y deberíamos de tener compasión, gracia, misericordia, porque están en una condición de condenación, a menos de que suceda algo que haga que confíen en Cristo como Redentor, siguen en condenación. Entonces la situación es grave. Para que pueda haber buenas noticias de salvación, implica primero las malas noticias. El hombre tiene problemas con Dios. La ira de Dios está sobre él por causa de su propio pecado. Entonces, la redención en Cristo no es una simple, ¿cómo decirlo? No es una simple cuestión de la voluntad del hombre, sino es cuestión del plan de Dios. Cristo en la cruz está pagando lo que él no se merece, está pagando lo que el pecador se merece. El pecador merece morir. Lo miramos en la conclusión del autor, más o menos en Romanos capítulo 3. En capítulo 3 él está concluyendo acerca del problema que el hombre tiene delante de Dios. También en capítulo 1 de Romanos, verso 32, dice: los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, este es el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y menciona muchos pecados: desobediencia a los padres, homosexualismo y otros muchos pecados, lascivia, y la lista hace unas 10 cosas. Y dice que el decreto de Dios es que el hombre, por causa de su pecado, lo justo es darle lo que se merece. ¿Y qué es lo que se merece el hombre? Condenación por causa de sus pecados. Y dice que aun conociendo el decreto de Dios, o sea, aun conociendo que lo que hacen y lo que practican está mal, dice que aún así, dice, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y entonces el autor comienza a apuntar hacia el problema que tiene el hombre con Dios. Después de Romanos capítulo 3, al final de Romanos capítulo 3, vemos el brinco, ¿se acuerdan? Vemos el brinco que hace es de aquí a aquí. Ya habló del problema, ahora comienza a hablar de la solución.
Y en cambio lo vemos ahí en el verso 21, capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Hay del cambio de las malas noticias a las buenas, ¿verdad? Pero regresé un poquito a esto para ayudarte a que refresque nuestra mente y lo tengamos presente. Si no hay evangelio, no hay salvación para nadie. Mis buenas obras, yo tengo la responsabilidad de vivir en buenas obras porque Cristo me salvó, y en gratitud debo de vivir una vida que le agrada a mi Padre, aquel que me salvó. Pero a final de cuentas, si yo presento obras pero no hablo del mensaje que lleva a la salvación, no va a haber salvación. Porque finalmente mis obras son solamente una plataforma, pero mis obras no son el evangelio. Y no debemos nunca de confundir eso. Pásenle adelante. Buenos días, ¿cómo está? Pásenle, sin pena. Adelante. Pásenle como en su casa. Y aquí, mira, si le dan una silla por ahí, si quiere estar ahí, no hay problema. No se preocupe. Entonces ya les he hablado de estas tres y he recorrido más o menos Romanos del 1 al 3. Ya estuvimos hablando de Cristo, les hablé acerca de la justificación, cómo el hombre es justificado. ¿Y cómo el hombre es justificado? ¿Solo a través de qué? La fe. Solo a través de la fe, no a través de las obras. Y el error que ha habido a lo largo de la historia en la historia de la iglesia es que han caído en un sistema de obras. Han pensado que Dios los va a aceptar porque son buena gente, porque son gente que se está esforzando a vivir. Y la gente confunde el medio con el modo. Y no se deben de confundir el medio y el modo. El medio es solo por la fe. Cristo, la única manera de cómo Él salva es cuando una persona pone su confianza y nada más, y toda su confianza que pueda tener en Cristo para salvación. Porque Cristo pagó por sus pecados, ya los pagó, están pagados, Él los está pagando, y la persona pone su confianza en lo que Cristo ha hecho para él. Entonces Dios no lo va a aceptar porque él comienza a vivir su vida cristiana, entonces Dios ya lo va a aceptar. No, Dios lo acepta desde el momento que la persona cree y comienza a ver una evidencia genuina de su interior y hacia afuera de que ha creído. Recuerda que la fe en Cristo no es algo que se pueda falsificar. No es algo que tú puedas decir solamente con tu mente, hace sentido. Va más allá de solamente la mente. Tiene que ser tan fuerte que toca lo profundo del interior del corazón de la persona. La persona es contristada por su propio pecado, comienza a mirarse como un pecador. Una persona que está siendo salvada, que ha sido salva, primero tiene que ver la condición de su propio pecado y que esté en problemas con Dios. Es imposible que pueda decir, soy salvo, he creído en Cristo, y no está entendiendo ni siquiera de qué está siendo salvo. Es imposible. La salvación en Cristo no tiene sentido si el pecador no está entendiendo de qué lo está salvando. Dios lo está salvando de sí mismo, de su propio pecado. Ahora sí que el hombre es su propio enemigo de él mismo y está en problemas con ese pecado que tiene delante de Dios. Entonces una persona que es justificada solo por la fe. Comienza a experimentar dolor por su propio pecado y comienza a experimentar la necesidad de abrazar a un Cristo que deja de ser solamente un Cristo colgado en una pared. Comienza a ser un Cristo que lo ve como un gran Salvador y siente y experimenta una grande necesidad de abrazarlo, de tomarlo, como si lo pudiese agarrar, aunque no pueda. Experimenta esa grande necesidad de confiar plenamente en Él y experimenta perdón de pecados. No es algo lógico en la mente, sino realmente experimenta perdón. Y cuando experimenta perdón, experimenta el perdón de sus pecados, de su caída. Y caída, fíjense, mucha gente se le olvida esto también. El hombre cuando es niño, pues lo miran como muy inocente porque es niño, pero a medida que crece y comienza ya a desarrollarse más en su vida de pecado, pues ya como que es más obvio, ¿no? Pero el niño siempre ha nacido, el niño ya viene como pecador. Pero la cuestión es esta, que mucha gente piensa que hasta que no comete su primer pecado es cuando se convierte en pecador, y no es así. Es al revés. El ser humano peca porque es pecador. ¿Me explico?
Cuando tú ves a un niño que está pecando, no es porque cuando pecó el primer pecado, ¡ay!, se convirtió en pecador. No. El primer pecado que se aventó es por la evidencia de que es un pecador internamente y se revela hacia el exterior. Entonces, cuando Cristo muere y una persona es justificada por la fe, experimenta el perdón no solamente de sus propios pecados que está practicando al día, experimenta el quitar la culpa de la culpa que recibe de Adán y de Eva. Porque los seres humanos ya traemos la culpa, aunque no hemos pecado a la manera que pecó Adán y Eva. Cada niño, cada ser humano que está caminando en esta tierra, nace con la culpa ya con él. Y el hombre se siente como sin propósito, se siente como vacío y lo trata de encontrar siempre en algo, lo anda buscando por aquí, lo anda buscando por allá. Pero esa culpa ya está dentro de él, aunque todavía no ha cometido su primer pecado. Porque recuerda que el pecado de Adán y de Eva, ellos nos representan. Por eso a la gente se le hace a veces muy injusto y más la gente incrédula que dice, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva? Pero aunque te guste o no, naces pecador. Así como el presidente, ¿verdad? Que hablamos de estos ejemplos, así como los Cámara de Diputados y Senadores nos representan y aunque nos guste o estemos de acuerdo con ellos o no, a veces se toman decisiones porque ellos nos representan. De la misma manera, Adán nos representa y en su pecado de él, todos somos responsables. Buenos días, pase. Entonces, en el pecado de él, todos somos responsables. ¿Y cómo sabemos eso? Porque vemos la realidad de cómo nos brota el pecado. Y la buena noticia es que en Cristo esa culpa que sentimos es llevada. Y el ser humano comienza a experimentar esa culpa que tiene en su conciencia es removida. No quiere decir que la persona deja de pecar. Pero la culpa que sentía, que experimentaba, que llevaba por causa de Adán y Eva, es quitada. Y es la única manera como realmente el ser humano comienza a experimentar paz para con Dios, cuando esa culpa es removida. Entonces el ser humano comienza a acercarse a Dios en agradecimiento. Señor, gracias porque me has perdonado y has muerto por todos mis pecados. Por los que he hecho en el pasado, por los que hago ahorita como cristiano y por los que voy a cometer. Él tiene que morir por todos tus pecados, para que pueda haber completa libertad y aceptación en el Padre a través del sacrificio del Hijo. Entonces, ahora me voy a detener en la última, en esta. Ya hemos hablado de las tres primeras, ahora me detengo en la última, en la respuesta. Y esta quiere decir es cómo el hombre, hoy y ahora, aquí y ahora, puede hacer efectiva la justificación, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada. Cómo el hombre realmente puede venir a Dios en arrepentimiento y fe. ¿Y cómo se mira eso? ¿Cómo se mira eso en la realidad? ¿Cómo se mira cuando una persona realmente se ha arrepentido y ha creído? Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 4. Tenemos varios textos para leer, les voy a pedir que me ayuden. Vamos a leer Romanos capítulo 4. Así a vuelo de pájaro. Y le voy a pedir que alguien que lea así con claridad y a un buen ritmo, que me ayude a leerlo, por favor. Romanos capítulo 4. ¿Quién se anima? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque
porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Dice, la promesa realiza mediante la fe. No, la promesa realizada mediante la fe. Dice, porque por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces ayúdenme, ¿de qué está hablando Romanos capítulo 4? Justificación por la fe. Está hablando de un hombre, el autor se interesa en hablar de Abraham. ¿Y qué tiene que ver Abraham en todo esto? Abraham para los judíos es el papá de ellos, el papá de la fe de ellos. Abraham es para ellos el más grande, vamos a llamarle, la más grande figura representativa de la fe en Dios para los judíos, Abraham. Porque Abraham no era judío, ¿cierto? Uh-huh. Era de otro pueblo, era de Ur de los Caldeos, era un hombre pagano que adoraba dioses que no era el Dios verdadero. Entonces Dios lo llama, el Dios verdadero lo llama para que lo siga y le pide ciertas cosas. Le pide que haga ciertas cosas y dice la Escritura que Dios nunca aceptó a Abraham porque Abraham guardara la ley. Dios lo justificó por la fe cuando Dios le dio una palabra y éste le creyó. Y dice que Dios se la tomó por justicia. Y está hablando de la justificación por la fe. ¿Y por qué el autor toca el aspecto de Abraham? Porque nos está enseñando que en el Antiguo Testamento ningún ser humano ha sido justificado por guardar la ley. Ningún judío fue justificado por guardar la ley. Porque se cae en ese entendimiento de que los judíos, como ellos tuvieron la ley, la tuvieron en todas las áreas de la vida, en toda la vida social, política, económica y en todas las áreas, entonces la tenían que guardar para ser justificados ante Dios. No. Lo que hicieron muchos de ellos es agarrarla como reglas y pensar que por guardarla como reglas Dios los iba a aceptar. Muchos de los judíos vivieron así, pero varios de ellos vivieron por la fe. Muchos de ellos justificados por la fe primero, después comenzaban a obedecer a Dios en gratitud por lo que Él había hecho con ellos. Y no miraban la ley
como un medio para que Dios los justificara. Más bien miraban la ley como un medio para obedecerla y demostrar su amor que sentían ellos por Dios, después de lo que Dios había hecho por ellos. Eso lo he explicado varias veces, pero me gusta repetirlo para que se entienda, ¿verdad? No confundamos el caldo con las albóndigas. Es un dicho en México, ¿verdad? No confundamos el caldo con la carne. Una cosa es una cosa y la otra cosa es la otra. Entonces, las obras son obras, y las obras sí son necesarias en el sentido de que un verdadero cristiano que ha creído en Cristo por la fe va a comenzar a manifestar obras. Una de las primeras obras que va a manifestar es que confía plenamente en Cristo como su Salvador. No es una obra que podamos decir que le acredite ningún crédito o valor a la persona o mérito, sino que simplemente es una demostración de lo que internamente le ha sucedido. Si su confianza en Cristo es real, va a comenzar a manifestar ciertas actitudes. Por ejemplo, hay una parte en Pedro que dice que el recién nacido, el bebé, desea la leche. Cuando sale de la mamá, lo primerito que anhela es la leche. Y se lo pegan a la mamá, ¿verdad? Le pasó a un hombre, no recuerdo su nombre, pero le pasó a este papá que cuando nació su hija se la pegó y confundió el papá con la mamá. Y quiso buscarle al papá lo que el papá no podía darle. Entonces, toda persona que ha confiado en Cristo para salvación, la Biblia le llama que ha nacido de nuevo. Que el espíritu interno de esa persona estaba muerto, totalmente seco, separado de Dios, y ha venido a recibir nueva vida. Cuando recibe esa nueva vida, tiene que comenzar a desear también el alimento de esa nueva vida. Así como un bebé cuando nace físicamente desea la leche, aquel que ha nacido de Dios comienza a anhelar la palabra de Dios. Entonces es contradictorio decir que una persona que ha nacido de nuevo, oh, yo creo en Dios y creo en Cristo, que no desea la palabra de Dios. ¿Me explico? Él no tiene que guardar la palabra de Dios o leerla o meditarla para demostrarle a Dios que, como si tuviera necesidad de demostrarle algo para que Dios lo acepte. No. El deseo por la palabra de Dios es una evidencia interna en el corazón de que Dios ya hizo algo en el corazón de la persona. Entonces, esa obra que se está manifestando hacia afuera ya no se convierte en una obra tuya para obtener méritos. Se convierte en una manifestación externa de la realidad interna de lo que le ha sucedido a la persona. ¿Me di a explicar? ¿Sí? ¿O los confundí un poco? La realidad interna, que cuando alguien es realmente regenerado, cambiado en el corazón, que dice que ha creído genuinamente en Cristo y nada más en Cristo para salvación, le va a llevar a desear ciertas cosas que la Escritura dice que va a desear. La palabra, ¿qué más va a desear? ¿Qué más imaginan que va a desear una persona que realmente ha creído? Platicar con el Señor, orar. Va a desear hablar con aquel que le ha dado nueva vida. ¿Sí? ¿Qué más va a desear? Pertenecer al cuerpo. Pertenecer con otros, estar junto con otros creyentes. Así como un bebé recién nacido depende totalmente de su familia, el nuevo nacido comienza a anhelar querer estar aquí. Y ya no se le convierte, ay, tengo que ir otra vez el domingo. ¿Por qué tengo que ir? Y mucha gente comienza a vivir, en español le diríamos como llanero solitario. No sé si había un programa, no sé si tú te acuerdas, Brent, pero era The Lone Ranger o algo así. Sí. Era un vaquero, ¿verdad? Que era un pistolero y siempre andaba solo y a veces tenía un ayudante, pero la cuestión es que una persona que dice que ha sido justificada por la fe, pero no desea esa comunión con otros creyentes, no desea la palabra, no desea orar, pues había de preguntarse a qué fue lo que creyó o qué fue lo que le sucedió, si realmente es genuino lo que le sucedió. Entonces vamos a hablar un poquito ahora acerca del arrepentimiento y la fe. ¿Cómo se mira el arrepentimiento en la fe? Por ejemplo, Abraham se arrepintió y creyó, claro, porque demostró al tener fe. Realmente se arrepintió y realmente creyó. Pero yo quisiera hablar, me gusta lo que dice la conclusión, leamos el verso 30, del 23 en adelante, lo voy a leer para ti. Y no solo por él fue escrito, dice, y no solamente se escribió para Abraham, dice que le fue contada la justicia por la fe, dice, sino también por nosotros a quienes será contada.
como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús como es nuestro Señor. Primero él dice, bueno, Abraham fue justificado solo por la fe delante de Dios, pero no solamente él. Ahora también ustedes, romanos, a los que yo les estoy escribiendo, le está diciendo Pablo, a ustedes también les es contada la justificación solo por la fe, por creer en aquel que fue levantado de entre los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. Agarra algo que pasó en el pasado, se enfoca en Abraham porque él puede derribar muchos argumentos. ¿Por qué? Por causa de los judíos, que ellos decían que Abraham era su padre de la fe, pero habían hecho de la ley un sistema de obras. Por eso cada que Jesús confrontaba a los fariseos, ¿qué decían los fariseos? ¿Nosotros somos hijos de Abraham? Entonces Jesús siempre les contestaba, si ustedes fueran hijos de Abraham, si ustedes son hijos de Abraham, ¿por qué me quieren matar? Si Abraham habló de mí como el Mesías y el Salvador, en palabras de Cristo él dijo, si Abraham habló de mí, ¿por qué me quieren matar? Si dicen que creen en Abraham, no creían en lo que Abraham decía. Ellos creían en un sistema basado en obras. Habían adoptado todos los mandamientos del Antiguo Testamento como un sistema de obras donde ellos comenzaban a escoger qué guardaban y qué no guardaban. Comenzaban a agarrar algunas reglas y las comenzaban a hacer más fáciles de seguir, porque era más fácil adoptar un sistema de reglas, de tradiciones, de rudimentos, que confiar plenamente en lo que Dios ya había hecho por ellos. Entonces, para la gente allá afuera que no conoce de Dios, que nunca ha escuchado del Evangelio, diga que crea o no en Dios, creen en Dios, y aunque digan que no son religiosos porque siguen un sistema de obras. Se creen buenas personas a su manera porque ellos tienen cierta moral que ellos tratan de guardar. Entonces el problema del hombre es que a él se le hace más agradable seguir un sistema de obras. Él quiere decir delante de Dios, ¿sabes qué? Es que yo guardé, es que yo lo hice, es que yo lo obtuve. Porque el sistema de justificación por la fe es de otra manera, es decir, soy un pecador, merezco el infierno, no soy digno de que Dios me acepte, pero por pura gracia y por pura misericordia me perdonó, me aceptó en Cristo, he creído. Ahora, en gratitud por todo lo que Él ha hecho por mí, por el Evangelio, por la salvación que Él efectuó por mi vida, ahora yo quiero entregarme a Él, ahora yo quiero obedecer. ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? ¿Ven la diferencia? Entonces, quiero enfatizar lo más que podamos, porque acuérdense que uno dice, es que los religiosos son los que viven así. No. Aún nosotros como cristianos adoptamos un sistema a veces de reglas, que nos queremos sentir dignos por lo que estamos viviendo aún como cristianos. Entonces es importante que cada semana yo les recuerde lo que es el Evangelio. Que tú no eres salvo por la vida cristiana que estás viviendo y porque ores mucho. No te estoy diciendo que no ores. No te estoy diciendo no leas la Biblia, tienes que leerla, porque si no la lees es porque algo está mal. Deberías de leerla porque deberías de desear leerla, porque Dios te dio un espíritu nuevo dentro de ti que tiene hambre por las cosas de Dios. Pero lo que trato de decir que muchas veces adoptamos un sistema de reglas porque a los seres humanos en nuestra naturaleza pecaminosa nos gusta que el orgullo se nos eleve un poquito porque, es que yo soy buen cristiano porque yo doy dinero. O yo soy buen cristiano porque nunca falla orar ningún día. O yo soy buen cristiano porque porque siempre leo mi Biblia todos los días y me memorizo todos los versículos. Y a veces el hombre comienza aunque está justificado por la fe y ha experimentado salvación en Dios, de repente se comienza a brincar un poquito al sistema de obras. ¿En qué sentido? En su manera de cómo piensa. El cristiano, aunque esté llevando fruto y esté dando manifestación de una vida cristiana buena, buen testimonio, debe seguir pensando de una manera correcta. ¿Y saben cuál es esa manera correcta? Que sigue siendo inmerecedor del cielo. Si Dios te tuviese que juzgar conforme a una ley perfecta y santa, todavía mereces ser condenado. No sé si me explico. Debes de pensar correctamente, no para decir por mi culpa, por mi grande culpa, como para culparte, no. Porque una persona que se sigue sintiendo culpable, ¿qué está diciendo? Que no ha confiado en Cristo y que Él ha pagado por sus pecados. Y Él está diciendo, yo tengo que pagar por mis pecados. Sigue viviendo en una condenación de pecado que está aquí arriba de su conciencia y que no importa cuántas obras haga, se sigue sintiendo condenado. Se sigue sintiendo no aceptado por Dios. Pero las buenas noticias, ¿cuáles son? Que aun siendo pecadores,
Cristo nos salvó. Siendo pecadores. Él no salvó a nadie siendo justo, ni Abraham era justo. Abraham lo ponen como si hubiese sido un superhombre y él no era un superhombre, él era un pagano. Él adoraba a otros dioses. Él venía de una cultura de los caldeos donde había muchos dioses paganos. Y Dios tuvo misericordia de él. Tú hazte la pregunta, ¿por qué Abraham era el único justo que había en el mundo? Fue por la gracia de Dios y no por la bondad de Abraham. Pero nosotros a veces volteamos la moneda, le queremos dar el crédito a Abraham como si él hubiese sido un superhombre de la fe. Y Dios dijo, como este es el único que voy a tener que agarrar. Abraham era tan pecador como cualquiera de nosotros. Pero fue justificado solo por la fe. Qué maravilloso y qué buenas noticias son saber que somos justificados solo por confiar en Cristo y nada más en Cristo. Y solo en Cristo. Ya después vamos a ir hablando de las obras. Entonces, el arrepentimiento y la fe tienen dos lados. ¿Cómo puedo yo saber si realmente me he arrepentido y he creído? Entonces, arrepentimiento está de este lado.